Bueno, vamos a empezar, ¿no? Porque nos hemos retrasado un poquito. Vamos a desarrollar el tema de lo que corresponde a la patología quirúrgica del esófago. Para esto vamos a hacer una breve reseña anatómica, haciendo referencia de que el esófago forma parte del tubo digestivo, tiene una longitud de aproximadamente 23 a 25 centímetros, ¿no? Algunos datos importantes es que la unión cardioesofágica desde la arcada dentaria hasta la unión va a tener una distancia de 42 centímetros, ¿no? Que es el parámetro que nosotros utilizamos para definir o encontrar algún tipo de lesión eh, por medio de una endoscopía alta, ¿no? Para hacer referencia si la lesión está en esófago cervical, está en esófago torácico o está en esófago abdominal, ¿no? El esófago se va a extender desde el cartílago cricoides, como ven por acá, ¿no es cierto?, hasta la unión cardioesofágica, ¿no es cierto?, conjuntamente con el cardias van a formar un ángulo que se llama el ángulo de His, ¿no?, que va a ser importante en la patología, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico. Dentro del recuerdo anatómico también es importante hacer referencia a la estructura. Recuerden que el esófago se caracteriza anatómicamente, y eso es parte de preguntas en el examen. Primero porque es la única parte del tubo digestivo, es la única parte del tubo digestivo que no tiene serosa. En vez de serosa tiene adventicia, ¿no? O sea, tiene mucosa, tiene submucosa, tiene muscular, pero no tiene serosa, o sea, tiene adventicia. Por ahí que la difusión, por ejemplo, cuando hablamos de neoplasias de esófago, ¿no es cierto?, la difusión por contigüidad es más factible hacia órganos vecinos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Tiene adventicia, no tiene serosa, como les decía, es una diferencia anatómica con el resto del tracto digestivo. Importante también determinar que la musculatura del esófago es diferente en el tercio superior, a diferencia de los dos tercios inferiores. La musculatura es estriada en el tercio superior. El músculo principal es el cricofaringio, que va a corresponder al esfínter esofágico superior, ¿no? Dos tercios inferiores, la musculatura se vuelve lisa, ¿no? Y en la parte inferior vamos a tener la conformación del esfínter esofágico inferior. Existen dos capas musculares en el esófago, una circular y otra longitudinal. La capa circular, que es interna, esto va a revestir a toda la extensión del esófago, desde su inicio, en la parte posterior del cartílago cricoides, como acá ven, hasta la unión cardioesofágica. En cambio, la capa longitudinal se va a extender por todo el borde lateral del esófago y se va a abrir como una especie de abanico en la parte superior, hacia el cricofaringio, ¿no? Acá se abre una especie de abanico. Entonces, dejando esta zona proximal solamente cubierta por musculatura circular. Es una zona débil, ¿no es cierto?, donde muchas veces se puede generar la formación de divertículos, ¿no? El más frecuente, bueno, el divertículo faringoesofágico superior, el de Senker, ¿no?, el más conocido, ¿no?, donde se van a depositar restos alimentarios que pueden ser asiento de infecciones, pueden ser asiento de halitosis por descomposición de los alimentos, y ya no muy frecuentemente, pero sí, al igual que un divertículo colónico, se puede perforar y genera pues una complicación grave que es la mediastinitis, ¿no?, una complicación con una mortalidad elevada, porque difunde a través de los espacios cervicales hacia el tórax, o hacia el mediastino, perdón, ¿no? Entonces recuerden, la parte superior del esófago, además de tener musculatura estriada, solamente está cubierta por la capa circular, ¿no?, de toda la musculatura esofágica, no así la capa longitudinal, siendo esta la zona más débil, esta zona, lugar donde se van a generar los divertículos, ¿no? Otro detalle anatómico importante son las famosas estrecheces que también preguntan en el examen, ¿no? El esófago tiene tres estrecheces que son importantes. La primera estrechez corresponde al cartílago cricoides, ¿no? El diámetro va de 2 a 4. El esófago tiene una estructura aplanada en sentido longitudinal, ¿no?, con un diámetro menor anteroposterior de 2 centímetros y un diámetro mayor longitudinal de 4 centímetros, ¿no?, como una elipse. Entonces, esta estructura superior es la más importante, porque todo alimento que pase esta estructura, esta constricción, va a pasar todo el esófago, ¿no? La siguiente estructura, como vemos acá, la segunda relación importante que tiene el esófago en su cara anterior,
es el bronquio. El bronquio principal transcurre a lo largo de la cara anterior hasta a la altura de la quinta o séptima vértebra dorsal, en la que el bronquio se lateraliza hacia el lado derecho y el esófago hacia el lado izquierdo. Por ende, a esta zona, a este nivel, el esófago va a estar en relación con el bronquio izquierdo, ¿no es cierto? Con el callado de la arteria de la aorta, con el callado de la aorta. Y acá nos falta un callado que es importante, que es el callado de la vena ácigos, ¿no? Entonces, en la línea media, o a la altura de la D5 a D7, el esófago va a tener su segunda estructura. La segunda estructura corresponde al callado de la aorta, puede corresponder al bronquio izquierdo o puede corresponder al callado de la vena ácigos. Cualquiera de esos tres elementos forman la estructura en el tercio medio del esófago, ¿no? Y la tercera estructura, que es otra importante, es la que conforma el hiato esofágico con sus pilares, ¿no es cierto? Pilares diafragmáticos. Esa es la tercera estructura. Otro detalle importante para recordarles es que los nervios vagos recorren a cada lado de las paredes laterales del esófago, ¿no? Y cuando llegan a la cavidad abdominal, recuerden que el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior, ¿no es cierto? Para continuar con la inervación gástrica, que lo vamos a ver más adelante, es importante cuando veamos lo que es cirugía de úlcera péptica, ¿no? La mucosa del esófago, recuerden que es plana estratificada, queratinizada, los 2/3 superiores, ¿no? Y el tercio inferior se va haciendo más columnar, ¿no? En relación al epitelio cilíndrico. De ahí que la mayoría de las neoplasias del esófago van a ser de tipo epidermoides, ¿no? Escamosas, casi el 90%, con un 10% de tipo adeno-CA. El resto de las neoplasias a nivel del tubo digestivo son adeno-CA, son de estirpe adeno-CA. Lo mismo sucede en el ano recto, ¿no? Los tumores del ano específicamente son de estirpe escamosa, ¿no? A diferencia del dolor recto que son adeno-CA, ¿no? Entonces es importante esto. Entonces, esas son las relaciones anatómicas más importantes que vamos a tener en cuanto a la anatomía del esófago. Entonces, la sintomatología quirúrgica más importante que va a referir el paciente cuando venga un trastorno esofágico va a ser la famosa disfagia, ¿no? La disfagia es la dificultad para la ingestión de alimentos. No confundir con la odinofagia, porque la odinofagia es dolor a la ingestión de alimentos que puede ser por diversas causas. Pero la disfagia es la incapacidad de ingerir los alimentos, ya sea sólidos o sea líquidos, dependiendo de la naturaleza de la patología, ¿no? Nosotros vamos a tener que la disfagia esofágica va a ser de dos tipos, ¿no? Propiamente la disfagia orofaringia, ¿no? Que lo van a tratar probablemente en otro capítulo, y la disfagia esofágica propiamente que la vamos a estudiar en este punto, ¿no? Entonces, cuando existe dificultad para iniciar la deglución, estamos hablando de una disfagia orofaringia, ¿no? Que se debe sobre todo a pacientes que tienen problemas neurológicos o problemas del sistema nervioso central, que van a tener ese tipo de alteración voluntaria hacia los pares craneales, o algunas alteraciones del colágeno que van a generar inflamación o degeneración en la musculatura estriada de esta zona, ¿no? En este caso la dificultad va a ser para iniciar la deglución, ¿no? Sobre todo pacientes con trastorno neurológico. Pero lo que nos va a llevar el estudio de la patología esofágica en este aspecto es la disfagia después de la deglución, que es propia de la alteración esofágica, de una patología esofágica, ¿no? Entonces la disfagia esofágica, propiamente dicha, que va a ser para sólidos o va a ser para líquidos dependiendo de la intermitencia que vaya a tener esta. Si la disfagia se inicia con líquidos y luego es progresiva hacia sólidos, probablemente se trate de una enfermedad neuromuscular. Pero si la disfagia es directamente hacia sólidos, probablemente veamos una obstrucción mecánica, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción mecánica debido a un anillo esofágico es una patología muy poco frecuente, ¿no? La mayoría de las veces este tipo de anillos son membranas
que se presentan en el tercio medio del esófago. El epónimo de esta membrana es el anillo de Chasky, ¿no? Que puede generar una obstrucción mecánica y por ende la disfagia. No es muy frecuente, ¿no? A pesar de ser infrecuente, nosotros hace poco, yo después de 7 años más o menos, hemos encontrado una paciente que vino para una cirugía de colistectomía con una endoscopía alta en la que le hacía referencia a una membrana, a un anillo esofágico, ¿no? Existe también un síndrome que se llama el Plummer-Vinson, ¿no? En el cual existe asociación de anemia ferropénica, ¿no? Y la presencia de membranas esofágicas, ¿no? Esta también es una pregunta de examen, ¿no? Anemia hipocrómica, ¿no? Y membranas esofágicas, ¿no? Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, ¿no? Y cuando la obstrucción es progresiva, ¿no? Podemos estar hablando de una estenosis producida por una úlcera péptica, ¿no? Una estenosis péptica posterior a una esofagitis, cuando no están asociados a pérdida de peso, y cuando hay asociación de peso ya pues pensamos en una neoplasia, ¿no? El carcinoma epidermoide es el de mayor preponderancia a nivel de el esófago, mayores de 50 años. Recuerden que acá también, cuando son menores de 50 años y no hay pérdida de peso, también podemos estar hablando de la esofagitis postcáustica, que es más frecuente. Nosotros en el hospital, en estos últimos 5 o 10 años, habremos tenido más cirugías de esófago, de reemplazo de esófago torácico, por ingestión de cáusticos, ¿no? O álcalis, que por neoplasias, ¿no? El éxito de la cirugía es mayor por las neoplasias que por cáustico, porque los cáusticos generan unas lesiones mayores, ¿no? Porque pueden generar lesiones al ingreso, ¿no? A nivel del esófago, del cricofaringio, que es lo más frecuente porque la mayoría de los pacientes que ingieren cáusticos, ¿no? Lo botan cuando lo toman de manera inconsciente. Cuando lo hacen de manera voluntaria, intentos de suicidio, también lo expulsan y muy pocas veces pasa el cáustico. Pero cuando sucede esto, recuerden que la lesión va a correr a lo largo de todo el esófago, a lo largo de la curvatura menor, generando también lesiones en la curvatura menor. Recuerden que cuando hay ingestión de cáusticos, a diferencia de álcalis, a diferencia de los ácidos, en los álcalis sí podemos, no debemos aspirar las secreciones, ¿no? Tampoco debemos diluir. O sea, no tratar de aspirar y no tratar de darle agua para que diluya, no tratar de darle lechecita para que se contrarreste el efecto. Eso cuando sea álcalis, porque las lesiones por álcalis son más graves que por ácidos. Cuando se trata de ácidos o sustancias ácidas, tampoco debemos aspirar, pero sí podemos diluir. En ese caso sí podemos darle de tomar agua helada o de repente productos lácteos que vayan a limitar las lesiones de la mucosa, tanto esofágica como gástrica, ¿no? Entonces, una obstrucción mecánica progresiva, además del carcinoma en una estenosis péptica, podemos hablar también de la estenosis postcáusticas. Y de las estenosis postcáusticas, la que más daño genera por la penetrancia que tienen son los álcalis, a diferencia de los ácidos, lo que genera mayor lesión, ¿no? Esto sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes. La mayoría de las pacientes que hemos operado han sido mujeres jóvenes. La última que operamos fue hace 2 semanas, una chica de 19 años del Cusco, mi paisana, que accidentalmente se tomó lejía, ¿no? Pensando que era un refresco. Tenía 19 a 20 años nomás, la chiquilla. Y también operamos hace 3 o 4 años un varón que también venía del Cusco, igual por un álcali, que también lo tomó accidentalmente, ¿no? Vamos a hablar luego de las neoplasias que tienen un pronóstico muy, muy desfavorable desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Cuando la disfagia es progresiva, primero a líquidos y luego a sólidos, o es intermitente, vamos a hablar de una enfermedad neuromuscular, ¿no? En este caso, si es intermitente y está asociado a dolor torácico, hablaremos de una alteración funcional propia del esófago, que es el espasmo esofágico difuso, que muchas veces está asociado a la calasia, ¿no? Es una enfermedad que va concomitantemente a la calasia, ¿no? Si el espasmo o la disfagia, perdón, es intermitente tanto a líquidos como a sólidos, perdón, y cuando es progresiva, ¿no es cierto? Y está asociada a pirosis crónica, estamos hablando de la esclerodermia, ¿no? La esclerodermia, recuerden que es una
colagenopatía que ataca sobre todo a la musculatura lisa. Esa es la característica, ¿no? Y cuando hay regurgitación de alimentos y disminución de peso, vamos a hablar de la calasia, que también es un trastorno motor del esófago, ¿no? De etiología no determinada al momento, en el cual va a existir una alteración de la capa de los plexos de Auerbach, sobre todo entéricos, ¿no? Generando dilatación proximal y ausencia, es una ganglionosis, ¿no? Y ausencia de relajación en la zona afectada. Remeda, por ejemplo, el espasmo que genera el Chagas, porque existe una acalasia chagásica, ¿no? Lo mismo que el Hirschsprung, ¿no? En la cual va a haber una alteración, una ganglionosis, ¿no? Con alteración en los plexos de Auerbach, en la zona muscular de estos elementos, ¿no? Entonces, la disfagia es propio de patología esofágica, ¿no? Una vez que nuestro paciente nos refiere a una disfagia, nosotros tenemos que determinar qué tipo de patología tiene y para eso tenemos diversos apoyos diagnósticos que nos van a ayudar a determinar la patología. Pero en sí, disfagia tenemos que pensar en acalasia, ¿no? Tenemos que pensar, como le decía, si es progresiva, líquidos o sólidos, intermitente, y cuando es mecánica obstructiva, solamente a sólidos, estaríamos hablando de neoplasias, ¿no? Por una obstrucción mecánica. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué actuación posee menor utilidad en el tratamiento de la acalasia de esófago? ¿No? Entonces, recuerden, la acalasia es una patología no muy frecuente, ¿no? Cuya característica clínica es la ausencia, una alteración, una ganglionosis a nivel de la capa media, ¿no? Por alteración en los plexos de Auerbach, lo que va a generar un espasmo en la zona afectada, y en este caso la zona afectada generalmente es la zona distal, tercio inferior, ¿no? Generando además un espasmo del esfínter esofágico inferior, ¿no? Con la consiguiente dilatación del segmento proximal. Entonces, ¿qué actuación posee menor utilidad en el tratamiento de la acalasia de esófago? En el tratamiento, dice, al ser un espasmo, al generar un espasmo y una contracción firme de la musculatura lisa, lo que vamos a utilizar en estos pacientes desde el punto de vista médico son todos aquellos medicamentos que nos van a generar relajación en la musculatura y por ende nos van a generar relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una estenosis, podemos plantear dilatación neumática, sí, es una manera terapéutica, pero se dice que a partir de la tercera dilatación, cuando es negativa, cuando no es favorable, el paciente va a tratamiento quirúrgico, ¿no? La cardiomiotomía quirúrgica es el tratamiento electivo, es el tratamiento de elección para la acalasia. La cirugía se llama cardiomiotomía o miotomía de Heller, ¿no? La famosa miotomía de Heller, en la cual se hace una sección longitudinal, ¿no? De las fibras musculares, longitudinales y circulares, dejando solamente expuesta la mucosa, ¿no? Y recuerda que tiene que ser una cardiomiotomía para poder tener un éxito en la terapéutica porque el espasmo es difuso, ¿no? El espasmo probablemente conlleve a casi todo el tercio inferior del esófago y la cardiomiotomía debe ir a hacer la sección no solamente del esfínter esofágico inferior, sino de la musculatura lisa del esófago del tercio inferior, zona donde asienta frecuentemente la ganglionosis en este tipo de patologías. O sea, tiene que ser una cardiomiotomía, o sea, desde el cardias, la zona cardíaca del estómago, nos extendemos hacia 2 o 5 centímetros por encima de la unión cardioesofágica, ¿no? Una cardiomiotomía quirúrgica. Estos procedimientos, al ser el esófago, al carecer el esófago de serosa, si tiene adventicia, son procedimientos que los realizamos con el endoscopista, porque el endoscopista nos determina la zona del espasmo y también nos sirve para determinar si cuando hacemos la miotomía, porque al hacer la sección longitudinal del músculo, cortamos el músculo, nos indica la CEPRE de que no vayamos a perforar la mucosa, porque si perforamos la mucosa viene una segunda complicación, la fístula, y una fístula esofágica puede ser sinónimo de mediastinitis, ¿no? Y la mediastinitis, recuerden que es mortal para el paciente, en una mortalidad muy alta. Entonces, la cardiomiotomía o la miotomía de Heller generalmente la hacemos ahora ya por vía laparoscópica, ¿no? Con una mejor visualización y con apoyo endoscópico alto,
para poder evitar las lesiones de la mucosa esofágica, ¿no? Recuerden que la cardiomiotomía la mayoría de las veces va asociada a una técnica antirreflujo, porque lo que hacemos es romper, ¿no es cierto?, la naturaleza del esfínter esofágico inferior. Entonces tenemos que asociar una técnica antirreflujo, ¿no?, una fundoplicatura, para poder evitar la, una complicación posterior como puede ser el reflujo gastroesofágico, ¿no?, y sus complicaciones siguientes. Inyección intraesfinteriana de toxina botulínica, como terapéutica está indicada, muy pocas veces se ha utilizado, específicamente en el hospital nunca hemos utilizado toxina botulínica, ¿no?, pero sí está indicado como terapéutica médica para los casos de acalasia. Tratamiento endoscópico con argón. El argón generalmente lo utilizamos como un coagulante, ¿no?, un anticoagulante, así como el electrocauterio, ¿no es cierto? Nos sirve para hacer coagulación o control hemostático en las mucosas o en la superficie hepática, por ejemplo. Sobre todo utilizamos el argón cuando hacemos hepatectomías, ¿no? Entonces no tiene ninguna indicación en la acalasia, no tenemos que hacer ningún control hemostático en la acalasia, ¿no? Tratamientos farmacológicos con antagonistas del calcio, ¿sí? Y también los nitritos, ¿no?, se utilizan como dilatadores del esfínter esofágico inferior para poder determinar, para poder realizar el tratamiento con eso. Cuando fallan estos tratamientos médicos, la cardiomiotomía es la de elección. Generalmente estos pacientes ya no están yendo a tratamiento médico, ¿no?, salvo tengan otras complicaciones o se asocien a alguna otra alteración en la función esofágica, que sí podrían ir a manejo médico primero y después a cirugía, ¿no? Entonces la respuesta incorrecta es el tratamiento endoscópico con argón. Recuerden que el argón lo utilizamos como un accesorio más para hacer hemostasia, ¿no?, al igual que el electrocauterio o el LigaSure, ¿no? Un patrón en la manometría esofágica que muestre un aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior junto a una disminución o ausencia en su relajación con la deglución es sugerente de... Ahora, el diagnóstico de la acalasia lo hace la manometría, ¿no? Y la manometría nos va a determinar... La manometría nos sirve para medir las presiones intraesofágicas, ¿no?, en un determinado tiempo, ¿no?, por medio de un transductor instaurado dentro de la luz esofágica. Y la característica típica de la acalasia es que nos va a referir un esfínter esofágico inferior hipertenso, ¿no? Esa es la característica de la acalasia, ¿no? La manometría hace referencia a un esfínter esofágico inferior hipertenso. Y obviamente si está hipertenso, la relajación va a estar ausente, ¿no?, ausencia de relajación. Entonces, esfínter esofágico inferior hipertenso, con ausencia de relajación, sinónimo de acalasia en la manometría. El espasmo esofágico difuso es una alteración de la funcionalidad esofágica, ¿no?, es un trastorno motor en la musculatura esofágica que muchas veces, como le decía anteriormente, va asociado puede ir asociado a la acalasia, ¿no? Son ondas peristálticas incoordinadas que cuando se asocian a la acalasia dan el nombre de acalasia vigorosa, ¿no?, a este cuadro, ¿no? La diferencia del espasmo esofágico difuso con la acalasia, ¿no?, es que en este caso el esfínter esofágico inferior va a conservar su tonalidad. Aquí no va a haber hipertensión en el esfínter esofágico inferior. Va a estar normotenso o va a relajar tras la deglución, ¿no? Esa es la diferencia. La acalasia, como habíamos visto, la característica importante de esta acalasia es que hay ausencia en la relajación porque hay un espasmo del esfínter esofágico inferior, ¿no? La esclerodermia con afectación esofágica. La esclerodermia, recuerden que ataca a todo lo que es musculatura lisa. En este caso vamos a tener compromiso solo de los 2/3 inferiores del esófago. La esclerodermia no va a atacar al tercio superior. ¿Por qué? Porque la musculatura en el tercio superior es estriada, es voluntaria, no va a atacar, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, en la manometría nos va a informar que el esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto?, va a estar relajado, además va a estar hipotenso, ¿no es cierto?, por diferentes motivos. Y el divertículo Schenker, como les decía, es un divertículo que se va a generar sobre todo en el tercio superior del esófago
en una zona en la que va a existir ausencia de la capa longitudinal, ¿no?, muscular esofágica. Y al igual que un divertículo colónico, recuerden que son divertículos falsos. Son divertículos falsos porque no tienen las tres capas que conforman un asa intestinal. Estos divertículos no tienen, bueno, tienen mucosa, en este caso tiene adventicia, lo mismo que los divertículos del colon, que tienen mucosa y tienen serosa. Lo que no tienen es muscular, a diferencia del verdadero divertículo. ¿Cómo se llama el verdadero divertículo? El de Meckel, ¿no es cierto? El Meckel es un verdadero divertículo. Algunas veces, como pregunta, como alternativa, les ponen que los divertículos del lado izquierdo son los falsos divertículos en el colon, pero los del lado derecho son congénitos la mayoría de las veces, porque los izquierdos son adquiridos, pueden tener las tres capas. O sea, en el lado derecho también pueden llamarse, si encontramos divertículos colónicos en el lado derecho, pueden ser verdaderos también, ¿no? Entonces, este divertículo de Zenker es un falso divertículo y se puede comportar como un divertículo colónico, ¿no? Puede generar diverticulitis. Lo que más generalmente causa es el acúmulo de restos alimentarios, ¿no?, generando halitosis, y como les decía, la complicación más frecuente es la perforación, la más temida, ¿no? Entonces, esfínter esofágico inferior hipertenso igual a acalasia. Recuerden que la etiología de la acalasia es indeterminada, ¿no? No hay una etiología cierta, pero la acalasia también se puede remediar, o sea, algunas enfermedades parasitológicas, como por ejemplo el Chagas. El Chagas puede generar una ganglionosis también en el esófago distal, generando un megaesófago, ¿no es cierto? Y también dar la imagen o dar la silueta radiológica de una acalasia, ¿no? La figura radiológica de una acalasia es la famosa punta en lápiz, ¿no es cierto? Termina en un desfiladero, pico del oro o punta en lápiz, ¿no es cierto? Entonces, también como diagnóstico diferencial en la acalasia tenemos que tener presente a la enfermedad de Chagas, ¿no?, con su megaesófago. Entonces, ahora en el Chagas también tenemos que ir asociados si es que existe cardiomegalia o de repente se asocia a un megacolon chagásico y todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en los pacientes con acalasia, ¿no? Habíamos dicho la esófago-miotomía, más propiamente dicha la cardiomiotomía, ¿no es cierto? La cardiomiotomía de Heller se llama, ¿no?, que consiste en la sección longitudinal, ¿no es cierto?, longitudinal de las fibras circulares y longitudinales del esófago, ¿no es cierto?, que se extiende desde el cardias, la unión cardioesofágica, y 2 a 5 centímetros por encima del esófago, para tener una buena respuesta terapéutica en los pacientes, ¿no? Nitroglicerina sublingual antes de las comidas es el tratamiento médico, y recuerden que en el tratamiento médico la mayoría de las veces falla, y cuando hay falla del tratamiento médico vamos al tratamiento quirúrgico. Agentes bloqueantes de los canales del calcio como medida terapéutica médica se instaura. Dilataciones neumáticas progresivas. El problema con las dilataciones neumáticas es la incomodidad por el paciente, y que también pueden generar complicaciones mayores, ¿no? Pueden generar por barotraumas pueden generar perforaciones esofágicas. Muchas veces es más traumática, porque si el esófago se perfora ya no podemos hacer la miotomía. Entonces, las dilataciones neumáticas sí las estamos haciendo sobre todo en pacientes que tienen esofagitis postcáusticos, ¿no? Tratar de que se dilate progresivamente a evitar que entren en cirugía estos pacientes. Porque la cirugía de esófago es muy complicada y la mortalidad es, dentro de las cirugías, la más grande y la que tiene morbimortalidad elevada, primero ustedes saben que es la Whipple, ¿no es cierto?, la duodenopancreatectomía. Y luego le sigue esta cirugía, que es la cirugía de reemplazo de esófago, ¿no es cierto? O sea, la transposición colónica o la transposición de estómago, intestino delgado, a nivel del estómago, ¿m? Perdón, a nivel del esófago. Entonces, la dilatación neumática no se hace mucho para acalasia, le estamos haciendo así para esofagitis cáustica, ¿no? La dilatación hidráulica de la misma manera. Entonces, el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo, obviamente, es la esofagomiotomía, ¿no?, la famosa esofagomiotomía de Heller, ¿no?
Tras una miotomía de Heller se debe realizar una de las siguientes acciones, dice. Vagotomía troncular. Recuerde que los nervios vagos están pasando por las paredes, los bordes laterales o las caras laterales del esófago, ¿no? El vago izquierdo se hace anterior, ¿no es cierto? Y desciende a lo largo de la curvatura menor. Lo mismo que el vago derecho se hace posterior y desciende también a lo largo de la curvatura menor, ¿no? Al hacer una miotomía de Heller, ¿no es cierto? Nosotros realizamos una sección longitudinal en la cara anterior, en la línea media en la cara anterior. O sea, de ninguna manera vamos a llegar a lesionar los nervios vagos, ¿no? Para que recuerden, el nervio vago cuando ingresa a la cara anterior tiene dos ramos. El izquierdo tiene un ramo hepático y un ramo gástrico, ¿no es cierto? Y el derecho tiene un ramo celíaco, que va para el plexo celíaco, y otro ramo gástrico, ¿ya? El ramo gástrico es el que tiene que ver con la secreción ácida, ¿no? Y es el que se busca o se incide cuando realizamos una vagotomía, pero supraselectiva. La vagotomía troncular se realiza, ¿no es cierto?, al nacimiento, cuando los nervios vagos pasan el esófago, el esófago abdominal, ¿no? Entonces, si hacemos una vagotomía troncular, de hecho que nos vamos a llevar pues la fase cefálica y la fase gástrica de la digestión, ¿no? O sea, los ramos hepáticos, los ramos gástricos por un lado, y los ramos celíacos y los ramos gástricos por el otro lado, ¿no? Eso conlleva una vagotomía troncular. Si respetamos estos ramos hepáticos y celíacos, ¿no es cierto?, hacemos una vagotomía supraselectiva, porque solamente estamos cortando los ramos gástricos. Y si cortamos un poquito más abajito, no se preocupe que esto van a ver en un gráfico posterior, ¿ya? Pero para que recuerden nomás. Entonces, de ninguna manera tocamos los nervios, no hacemos una vagotomía troncular en este aspecto, porque nuestra incisión es longitudinal en la línea media, en la cara anterior. Una I de Rux, la I de Rux es la reparación que nosotros hacemos al realizar una gastrectomía, ¿no? Una resección gástrica. No solamente una resección gástrica, pero una cirugía de vía biliar también puede ir acompañada de una I de Rux, ¿no? Por ejemplo, una bilio-digestiva, cuando hacemos una resección total de una lesión o cuando hacemos una resección, una coleocotomía por múltiples cálculos, una panlitiasis, que ya es una indicación de derivación, un megacolédoco, por ejemplo, que es indicación de derivación. Si se trata de pacientes jóvenes, es preferible hacer esta I de Rux, ¿no? Por menores de 50 años, tiene menos morbilidad, a diferencia de del otro tipo de derivación, que es una coleocoduodenal, ¿no? Que tiene mayor índice de complicaciones, y esta coleocoduodenal la hacemos en mayores de 50 años, en viejitos, ¿no? Una técnica antirreflujo. Sí debemos hacer una técnica antirreflujo, porque recuerden que uno de los mecanismos, que es la conservación del esfínter, se va a perder. Uno de los mecanismos por los cuales no se va a generar reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Entonces hacemos una técnica antirreflujo. La técnica antirreflujo se denomina fundoplicatura. Es como hacerle una chalinita al esófago, ¿no es cierto? El fundus gástrico, una vez liberado el esófago, creo que tenemos una imagen por acá, acá está. Entonces, nosotros liberamos el esófago a nivel de las cruras, o sea, de los pilares diafragmáticos. Recuerden que el hiato esofágico se forma a través de dos pilares que forma el diafragma. Los pilares también se llaman cruras. Tenemos una crura derecha y una crura izquierda. Hacemos la liberación, ¿no? Generamos el espacio, hacemos la miotomía en esta cara anterior, ¿no? Una desde acá, cardiomiotomía longitudinal, ¿no es cierto? Recuerden que debemos seccionar la capa longitudinal y la capa circular, dejando expuesta, en este caso, la mucosa y la submucosa, ¿no? Y la técnica antirreflujo, la famosa fundoplicatura, implica que el fondo gástrico, o sea que este es el fondo gástrico, ¿no es cierto?, por este espacio que hemos abierto en la parte posterior del esófago, ¿no es cierto?, se deslice, ¿no? Y como una chalina lo vayamos a anclar en la parte anterior, en la cara anterior del estómago, ¿no? Si este fondo gástrico da un giro de 360 grados, o sea, la cobertura es total, abraza totalmente al fondo, ¿no es cierto? Es esa famosa fundoplicatura de Nissen, ¿no? Nissen-Rossetti, ¿no?
Pero si la fundoplicatura solamente es parcial, 180 grados, o sea, en vez de agarrar así al esófago, lo agarra en este sentido, ¿no es cierto? Estamos hablando de una fundoplicatura tipo tupé, ¿no? Actualmente con las tupé es suficiente, ¿no? Cuando hacemos miotomías. No necesitamos hacer un giro de 360 grados porque muchas veces generamos el mismo problema que hemos, cuando hacemos Nissen-Rossetti, 360 grados, muchas veces el paciente termina con la misma incomodidad, o sea, con la disfagia, ¿no? A pesar de haber hecho la miotomía, ¿no es cierto? La estrangulación por los 360 grados que adopta este tipo de técnica puede generar nuevamente una compresión extrínseca, generando disfagia en el paciente y disconfort. En este caso preferimos hacer una de 180 grados, la TUPE, que es parcial, ¿no? Y el paciente tiene una buena técnica antirreflujo y una evolución favorable en este caso. Entonces, una miotomía de Heller se debe realizar una de las siguientes acciones, una técnica antirreflujo, ¿no es cierto? Y la técnica antirreflujo se llama fundoplicatura. Y tenemos dos tipos de fundoplicatura, la Nissen y la Tupé. Nissen, 360 grados, una vuelta entera, como chalina, y Tupé, 180 grados, media vuelta, ¿no? Drenaje percutáneo en un absceso, no teníamos por qué hacer pues nada, ¿no? No tiene ni relación con la pregunta, hablando de miotomías, ¿no? Miotomía cricofaringia, igual, ¿no? Estamos hablando del cardias y del esfínter esofágico inferior, no del esfínter esofágico superior, ¿no?